Otra de las cuestiones que te quería plantear, David, es en referencia, y me has comentado ahora hace nada, el tema del impacto que te puede causar ver a un montón de gente, de personas a tu alrededor masacradas, por así decirlo, ¿no? El impacto de estar en una guerra, el impacto de ser un prisionero, mentalmente, psicológicamente. Esto lo abordáis estoy recordando un número atrás de la revista, lo abordáis muy bien, el miedo, el terror, todo este orbe psicológico que muchas veces también se olvida, ¿no? Y que es tan importante también a la hora de, una vez que ha terminado la guerra, incluso has sobrevivido a la guerra, ha terminado, con lo que te quedas, con todas esas visiones. Yo conozco algún caso familiar de gente que quedó muy tocada en conflictos bélicos, levantándose por la noche y cogiendo las pistolas, cosas de estas, ¿no? Y estos son unos traumas que quedan de por vida, y esto también hay que decirlo, porque efectivamente, cuando hablamos al principio de la visión épica de la guerra, para nada. Sí, no, no, totalmente, ¿no? Vamos a ver, mira, me vuelve a venir a la cabeza Walter Benjamin, ¿no? Que en uno de sus escritos más famosos habla justamente de que al contrario de lo que debería de ser, los hombres que volvían del frente en la Primera Guerra Mundial volvían mucho más pobres en experiencias de lo que sería esperable, ¿no? Es decir, mucho más taciturnos, mucho más vacíos, mucho más introspectivos, mucho más volcados sobre sí mismos, ¿no? Y esto me trae a la cabeza una serie que se acaba de estrenar hace muy poco, Fabian, vamos, el protagonista es Tom Schilling, la estrella del cine alemán actual, que sale de hecho también en Hijos del Tercer Reich, en un Sere Mater, un Sere Fata, ¿no? Un Sere Muter, un Sere Fata, la famosa serie esta, ¿no? De 3 capítulos. Es decir, muestra la realidad de los veteranos, que además ha sido muy abordada a lo largo de la historia de la cultura del siglo XX. Ha sido un objeto casi fetiche de la cultura analizar. Grandes directores de cine lo han hecho, analizar el trauma provocado por la guerra. Yo pienso, yo qué sé, desde Ingmar Bergman en El huevo de la serpiente, hasta Tarkovsky en La infancia de Iván, que seguramente es la película más potable que tiene en cuanto a la existencia de un guión, claro. A mí me encanta Tarkovsky, no me malinterpretéis, que me encanta, ¿no? Pero La infancia de Iván es una de sus primeras películas, sí que tiene una historia reconocible, muy reconocible, y es muy potente porque es un niño de la guerra, ¿no? Un niño soldado. Bueno, en este caso es un enlace que se mueve por la retaguardia alemana y tal, que es un huérfano de guerra, ¿no? Y uno de esos huérfanos que también narra Svetlana Alexievich en Solo de voces infantil, en su libro de testimonios de los huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, los huérfanos soviéticos y las huérfanas. Sí, ya digo, la propia literatura testimonial de Alexievich es una literatura del trauma provocado por la guerra. Por ejemplo, también en las mujeres, ¿no? En La guerra no tiene rostro de mujer, es su primera obra del año 85, publicada en el 85, que puso sobre la mesa la experiencia de 1 millón de mujeres soviéticas que combatieron en el Ejército Rojo y cuya memoria fue sepultada por la memoria pública que promovió el Estado soviético, porque el Estado soviético entendía que la guerra no era para las mujeres, aun cuando entendió y no tuvo más remedio que entender que le hacían falta porque iba apurado de recursos humanos cuando fue atacado por la Unión Soviética. Pero bueno, después a posteriori pues no le interesó destacar aquello, ¿no? Es decir, la defensa de la patria es el hombre que se gira ante el invasor y responde, ¿no? Con su pecho a... Las mujeres tienen que tener otro rol. ¿Por qué? Porque pretender que la mujer es igual al hombre, pueda ser igual al hombre en un campo de batalla, también tiene un potencial subversivo, obviamente, en las relaciones de género y en las relaciones de dominación. Pero sí, en general, esto es un tema que nos está ocupando últimamente más, porque hay una corriente importante en la historiografía que es la historia de las emociones y tal, y los estudios del trauma están de moda ya hace bastante tiempo. Y como precisamente tenemos la suerte de vivir en una época en la que, bueno, trabajar en una época, yo concretamente y demás, que trabajamos en la contemporaneidad, hay muchos documentos, cartas, diarios, testimonios, entrevistas orales, que son utilísimas a la hora de navegar en estas cosas cuando, o sea, cuando además se sabe navegar con habilidad, porque obviamente eso te lo da los años, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a hablar de qué marcas le ha dejado la guerra, ¿no? Yo he podido trabajar tanto con personas excombatientes como con civiles afectados por la guerra, de diferentes latitudes y culturas, ¿no? Por ejemplo, tuve la suerte, y a veces digo la desgracia también, ¿no? Por lo que supuso a nivel de encontrarte con esa realidad. O sea, fue muy enriquecedor y conocí gente maravillosa, pero fue muy duro, ¿no? Trabajar con personas refugiadas de Siria, de Afganistán y de Irak en un proyecto europeo en el que tomé parte de la Comisión Europea. Eran personas refugiadas que, bueno, venían casi con la experiencia en caliente, muy, muy reciente. Algunos llevaban apenas meses en España
Y bueno, lo que te das cuenta es que de lo local pues, vas a lo universal en la guerra, siempre. O sea, el sufrimiento es universal, la manera de vivir la guerra siempre es universal, es traumática, es de desgarro, es de desarraigo, es de destrucción, es de pérdida, y eso provoca un vacío irreparable. Es un vacío irreparable. No, además suele provocar narrativas del paraíso perdido, que obvían que la vida antes de la guerra tenía problemáticas, que había conflicto también y que había dificultades. Suelen también establecer chivos expiatorios, pues yo esto me lo encontré de manera muy clara en el caso de Siria, al igual que ocurre con algunos casos de la España del 36, ¿no? Que la memoria, la memoria tiene mecanismos de autopreservación y la autopreservación pasa por restablecer de alguna manera la integridad de la propia comunidad rota y eso lleva a exteriorizar las culpas, es decir, siempre es un agente externo el que provoca la ruptura, el que provoca la guerra, ¿no? En el caso de Siria decían que habían sido agentes extranjeros, Turquía, Rusia, Israel, cuando en realidad sabemos y se sabe bien, y luego lo acaban reconociendo los testimonios, los propios sirios se quiebran desde dentro como sociedad, hay un conflicto fratricidad que activa justamente las intervenciones externas, ¿no? Y lo mismo pasa en España. Lo mismo pasa en España, donde la culpa de las violaciones en la guerra y de la violencia se atribuye a las tropas indígenas, a los llamados moros, ¿no? Donde, por ejemplo, la violencia revolucionaria del 36 que tiene lugar en zonas como Oriental se atribuye a los catalanes que vinieron desde Cataluña en las columnas, cuando en realidad los catalanes que venían, ¿cómo iban a saber a quién tenían que matar si no conocían los pueblos? Normalmente era gente politizada de la comarca o de los entornos locales que se había politizado allá en la inmigración temporal o permanente en Cataluña, en contacto con los entornos catalanes, muy anarcosindicalistas, etcétera, que volvió con las listas, porque sabía dónde se podía esconder el cura, porque sabía dónde se podía esconder el alcalde. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo el individuo restaña los trozos despedazados de su propia identidad y cómo las comunidades también restañan y construyen ideas de la Arcadia feliz, precisamente porque necesitan al menos algo a lo que agarrarse, ¿no? Algo que sea puro después de haber visto tanta suciedad y tanta miseria, ¿no?